Gracias al doctor Víctor Alarcón. Cambiemos de tema. El doctor Víctor Alarcón Holguín, investigador del Departamento de Sociología de la Universidad Autónoma Metropolitana. Le agradezco, doctor, porque estamos viendo, hace rato veíamos los datos de ENCOL, la aprobación presidencial que ha sufrido un descalabro importante según pues, varias encuestas, y hemos visto que la clase media, una clase media que en una buena proporción votó por Andrés Manuel López Obrador, hoy, pues, digamos, está en contra de algunas medidas porque pareciera que van dirigidas precisamente a esa clase media. Eh, Gente que tiene un negocito, que hoy no ve una ayuda efectiva del gobierno frente a la crisis económica, gente que no puede pagar impuestos, que se enfrenta a la disyuntiva de o pago impuestos o pago a mis empleados o cierro. Más lo que ya sabemos, el tema de las estancias infantiles, en fin, esa clase media, ¿cómo está hoy? ¿Cómo la ve, doctor? Buenos días. ¿Qué tal, Alejandro? Muy buenos días. Alma, también un gusto saludarles. Desde luego, creo que le sumaría incluso ahora la petición que desde el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología ahora le piden a todos los investigadores de este país, incluido al que habla, a que demos un donativo de 1 a 3 mensualidades que recibimos como integrantes del Sistema Nacional de Investigadores. O sea que de alguna manera también ya al sector académico también pues nos está tocando dar nuestra donación voluntaria, como ellos le llaman. Entonces, pues bueno, esto en suma pues muestra los márgenes cada vez más estrechos de maniobra que tiene la Administración Pública Federal, no solamente para contender con la pandemia, sino evidentemente con sacar simplemente las cuentas con las que debe darse un manejo puntual de la gestión pública, tomando en cuenta, pues eso sí, es una crisis internacional. Podemos comprender que efectivamente el entorno en el que nos vimos o estamos inmiscuidos por la pandemia, pues obliga evidentemente a modificar muchas cosas. Pero eso no es óbice, eso no es pretexto para no mostrar, digamos, muchas de las incapacidades, muchas de las inconsistencias y muchas de las, digamos, para no utilizar un concepto demasiado radical, muchas de las necedades con las cuales un gobierno no quiere corregir algunos de los elementos con los cuales podría, digamos, generar una mejor base de apoyo y de movilización social frente a este tipo de contextos y un mejor diálogo en el contexto propio de la clase política. Por ejemplo, en el caso de los gobernadores, que evidentemente también se han sentido abandonados ante una falta de previsión, una falta de capacidad para gestionar conjuntamente la crisis. Es decir, los ricos, 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 pues eso les va bien siempre, ¿no? A los pobres y pobres extremos, pues reciben ayuda de alguna manera, la beca, la pensión, etcétera. Pero hay una franja muy importante en medio de esos dos extremos de gente que siente hoy que el gobierno no le está haciendo, lo está abandonando, pues, o no recibe nada del gobierno. Así es, yo creo que el problema es que el presidente sigue pensando que juega más a la base electoral que le llevó al poder y esa evidentemente sigue siendo mayoritariamente, pues sí, un conjunto muy amplio de la población de extracción más, de estratos más pobres. Y la clase media, pues de alguna manera, que por sí ya es un grupo bastante afectado en las últimas décadas, es decir, prácticamente los causantes cautivos que regularmente conformamos a este segmento, pues prácticamente ya estamos en una condición precaria, literalmente ya es más nominativo decir que nosotros formamos parte de un sector medio. Sin lugar a dudas, habemos quizá actores que afortunadamente pues todavía podemos hacer producto de nuestro esfuerzo, pues que haya un reconocimiento a nuestro trabajo, pero ese pequeño empresario, ese vendedor informal, que de alguna manera con el esfuerzo diario que hace, pues evidentemente no ha recibido ningún apoyo sustancial o los apoyos que incluso estaba tratando de ofrecer el gobierno,
que en promedio, o por lo menos aquí en la Ciudad de México, rayan en los 25,000 pesos, pues para intentar la operación de un negocio, pues prácticamente pues eso no equivale ni siquiera en algunos casos a lo que podría ser la renta o el pago de la nómina de eventualmente 1 o 2 trabajadores en más de una semana o de un mes. Entonces realmente pues esos son paliativos que si bien pueden ser considerados créditos a la palabra, de todos modos, pues no hace una respuesta estructural, una respuesta que de alguna manera, considerando que todavía, por lo menos en la Ciudad de México, esto se mueve de aquí al menos al mes de septiembre, en una potencial reactivación progresiva, pues mucha de esta gente, pues, o la gran mayoría de quienes están conformando estos estratos medios, pues realmente no veo cómo podrán solventar una crisis tan profunda de paralización de sus negocios y de sus actividades diarias. Y si eso le sumamos a los burócratas que fueron despedidos o que les han ido recortando sus salarios, a los doctores, que ya ve que la semana pasada ahí agarró pleito el presidente con los médicos también acusándolos de mercenarios. En fin, hay muchos, a los policías que dejó sin trabajo también. En fin, ¿hay un desencanto de ese segmento de la población con el presidente? Bueno, yo diría que de manera incremental, esto, como tú bien lo señalabas, Alejandro, al inicio de la plática, pues las encuestas, desde luego, aunque siempre son instrumentos a veces volátiles también, digamos, el margen de aprobación presidencial, entonces, pues está, digamos, en una condición ambigua, pero cuando uno va concretamente a revisar cuando una buena encuesta te logra mostrar diferencias en los estratos de edad o los estratos de ingreso, pues es muy claro ahí donde precisamente ya empieza a haber una modificación muy importante dentro de este segmento. No solamente sumado por la situación que estamos comentando, que específicamente es la pandemia, sino que porque sigue siendo la suma del tema de la inseguridad, la falta de cambio en los problemas del manejo en términos de corrupción, es decir, realmente no hemos visto elementos sustanciales de mejoría en muchos de los temas en los cuales el presidente se comprometió a generar efectivamente un cambio verdadero, una gran transformación, y donde creo que realmente, digamos, este segmento hará que las contiendas electorales de 2021 pues se pongan un poco más estrechas. No dudo que quizá el gobierno pueda salir adelante por los programas sociales, es decir, y que la gran mayoría que sigue siendo beneficiada por ellos opte, digamos, por el voto del miedo, por el voto del conformismo, opte por seguir apoyando a la administración López Obrador. Pero las contiendas se pondrán estrechas, es decir, ya en muchas partes de la República la sumatoria PRI-PAN podría ser superior a los votos de Morena, y eso en varias de las gobernaturas que van a estar en juego el próximo año, pues va a hacer que este voto de la clase media entonces no sea ignorado. Y yo creo que también en un contexto de reelección, muchos diputados van a tener que enfrentar juicios muy severos de sus electorados por ver quién estuvo en la crisis, Sí. y de qué manera pudieron realmente apoyar a sus Pues comunidades. eso ya lo veremos. Doctor Víctor Alarcón Holguín, gracias por haber estado con nosotros. Como siempre, Alejandro y Alma, un gusto saludarles y Igualmente. apoyarles en este ejercicio de transparencia y de difusión de ideas ante la comunidad. Así es. Muchas gracias, doctor. Buen día. Gracias. Que le vaya muy bien y a cuidarse.